Génesis capítulo 12, versículo 7. ¿Sería esta promesa dada por Dios a Abraham exclusivamente para los judíos? Quédate hasta el final del video y te lo cuento. Comenzamos este hermoso estudio para contestar esta interrogante a través de la carta a los romanos. En este primer video de 3 contestaremos en este primer video con la carta a los romanos, en el segundo video con otra carta y en el tercer video con otra que más adelante en un short se los voy a compartir qué carta vamos a estar compartiendo. Entonces para comenzar quiero dejar claro de que esta promesa, algunas interpretaciones que rondan sobre esta promesa, algunas interpretaciones escatológicas, dicen que esta promesa se sostiene como un pacto incondicional de Dios a lo que es hoy la nación de Israel tal cual la conocemos. Y el argumento que utilizan es que Dios escogió a Israel por encima de otras naciones, o sea, es la nación escogida. También le quiero dejar claro de que esta promesa es eso, es una promesa que fue dada a Abraham, no es un pacto que Dios entra en pacto con Abraham, sino que Dios entra en pacto con Cristo, porque la promesa es para Cristo, pero fue dada a Abraham. Entonces una cosa es ser dada a Abraham y otra cosa es que la promesa sea para Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a ir buscando el libro de Romanos o la carta a los romanos y nos vamos a ir situando en el capítulo 4. Vamos a leer una perícopa o el título que es desde el versículo 9 al versículo 12. Y dice así: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues fue contada? ¿Estando circunciso o estando incircunciso? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, la referencia claramente es a los creyentes no circuncidados y es una obvia referencia a los gentiles. ¿Quién no estaban circuncidados en ese momento? Los gentiles. Entonces, esta es de manera tal que nosotros vemos en el texto que Abraham sería padre de todos los que creen y no de todos los que descienden físicamente de Israel. Vamos a ir al capítulo 9, siempre estamos en la carta a los romanos. Vamos al capítulo 9, vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Y acá va a presentar el apóstol Pablo que únicamente los elegidos dentro de la nación de Israel son los que serían salvados. Y dice así el versículo del 6 al versículo 9, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Rapidito vamos a buscar el capítulo 11 y vamos a leer del versículo 7, del versículo 5 al versículo 7. Y dice así: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel,
no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, acá en este capítulo 11, en el versículo 26, nos dice claramente que solo los escogidos dentro de la nación de Israel son los que participarían de la promesa de salvación. ¿Hecha a quién? Hecha a Abraham. ¿Cuál promesa? La promesa de Génesis capítulo 12. Y sería ese remanente y no todos sus descendientes. Hermanos, para ir cerrando la idea, y hay muchísimos textos más todavía por leer, pero creo que lo que hemos presentado es una buena base sólida para que ustedes también en sus casas hagan sus tareas y puedan seguir buscando y leyendo. Entonces, hasta aquí lo que nosotros hemos leído sobre la carta a los romanos. Recuerden que en el segundo video, vamos a presentar más argumentos de otra carta y en el tercer video de otra carta que le voy a ir adelantando poco a poco. Entonces, hasta aquí lo que hemos leído de la carta a los romanos. Pablo no está presentando una teología de reemplazo. Aquellos que no sepan qué es una teología de reemplazo me lo dejan en los comentarios y se los explico. Entonces, tampoco Pablo presenta que existen dos pactos, o sea, uno en cuanto para Israel y el otro para los judíos. ¿De acuerdo? O sea, dos pactos en cuanto enseña que el plan eterno de Dios entrarían primero los judíos y después los otros, que esos otros serían los gentiles. Todos son injertados en el mismo libro. Esto lo podemos leer en el capítulo 11, del versículo 11 al versículo 24, que por razones de tiempo no lo vamos a leer acá. Entonces, ¿qué significa ser injertados en el olivo? ¿Cuál es ese olivo? Es su pueblo. Otro punto, podemos ver que explícitamente dice que los que se van a salvar o los que se salvarían según el plan de Dios son los que participan de la fe, son los de fe. Por consiguiente, no existe tal cosa como que unos serían salvos por ser simplemente descendientes de Abraham, estos son los judíos, y mientras que otros serían salvos por creer en el Señor Jesucristo. Solamente la puerta y el ingreso hacia el cielo, hacia la salvación, es por fe en la persona de Jesucristo.